bienvenidos, buenas tardes a nuestro debut en los podcasts. Bienvenidos a Malo es Hablar. En nuestro primer podcast vamos a empezar con un tema muy debatible entre los jóvenes, ya que es muy debatible con la gente de mayor edad, que no están de acuerdo, que los jóvenes sí, que esto, que lo otro. Entonces, para empezar con este tema, primero vamos a explicar el inicio de el inicio de las redes sociales, que hay que tener primeramente para tener en cuenta para empezar a hablar y debatir este tema. El inicio de las redes sociales fue en el año 1947 durante la Guerra Fría. Bueno, empezando con este debate, pues es curioso, ¿no? Que algo que inició en una guerra pues haya terminado en algo que simplemente no se entretiene más que todo y en algo que ha revolucionado tanto la humanidad, ¿no? Pues es que yo creo que más que todo en ese tiempo se creó pues, las redes sociales como para que usted se pudiera comunicar más que todo con sus familiares, ya que pues obviamente si usted está en guerra y eso, ¿cómo va? No, claro, es que al principio al principio ni se conocía el nombre de redes sociales, o sea, eso nunca existió, simplemente eran, yo puedo decir que la primera red social fueron las palomas, en las que llevan en las paticas así, que le mandaban mensajitos. Águilas. Eran palomas. No, también. también ¿Habrá palomas? Sí, usaban también palomas para mandar mensajes. No, bueno, Según ahí- acá nuestra información, empezó con el ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que era para intercambiar información. Lo primero que se intercambió, pues estaban en guerra, me imagino que fueron ¿Cómo llamadas o mensajes, de hecho para la guerra, mensajes entre Estados Unidos, porque lo creó Estados Unidos según nuestra información. Los primeros proyectos fueron en 1971, como el correo electrónico y la biblioteca online gratuita. como el correo, el Gmail, el Hotmail y eso, o sea, que es un Sí. veterano. Bueno, teniendo en cuenta eso, o sea, ya después de la guerra, o sea, me imagino que ya la gente se dio cuenta que le servía para Claro, para comunicar. entretener, para Muchos bueno, sí, beneficios. para Pues en ese comunicarse. tiempo más que todo era como para comunicarse con sus parientes o cosas así, porque pues en ese tiempo no era más que todo como para entretenerse. porque Claro, en ya esos tiempos que no había hoy en contenido día. para eso. Bueno, sí es verdad, bueno, sí, ahí en el Gmail más que todo era como para comunicarse. O sea que el correo electrónico fue el primer medio de comunicación, Sí. se podría decir. Y eso que aún lo tenemos vigente, ¿no? Y ya en 1994 la red se empezó a globalizar por todo el mundo, ya utilizándose como www, y así fue como arrancó el internet. O sea, ya no, o sea, en el Gmail, según lo que entiendo, sería como de persona, digamos, de yo y Andrea, yo le mando un mensaje a ella nomás. Entre ellos. Ya se empezó, bueno, Andrea y yo. Y digamos que cuando, bueno, sí, lo del porno y eso, lo de las páginas, yo creo que uno a veces cuando era pequeño y uno se ponía como a experimentar y todo, pasaba que uno a veces, o sea, en mi opinión, uno de tonto a veces No, buscaba la por verdad, YouTube. sí. Sí, Porno. exacto. Yo creo que Exacto. cualquier persona, Ajá. persona que quisiera ver pornografía en ese momento buscó por YouTube. Por YouTube. Todos Y salía- buscamos así. Eso lo sé. Y eran unos videos rebobos, la verdad. Sí, la verdad, sí. Sí, o sea, no se veía nada, ni siquiera era pornografía de real, o sea. Sí, y que hablando de las páginas porno, pues el porno existía desde años. Pero digamos que obvio. las anteriores eran más que todo como en películas y eso. Era- Digamos que las películas eran muy... Obvio, pues esos de conocidas años, y todo. antes eran, pues me imagino que las revistas, Ay, cuando se empezaron ajá, a porno, las después empezaron con los cassettes. Con los cassettes. Y pues Después eran, los y de hecho DVD, me imagino ay. que eran mucho más difíciles conseguir. Pero, o sea, digamos que yo creo que el porno también existía desde hace rato también, cuando no había todo eso, yo creo que cuando la gente quería satisfacer sus necesidades o algo, yo creo que a como una obra de teatro o algo, porque digamos en las películas como son El Padrino y eso salen que ellos literalmente van como a un punto en el que es como pornografía, pero en teatro. Claro, como las Literal, mujeres ajá. ahí tocándose y eso, haciendo sus cosas, pero ellos observando, sin Exacto. tocarlas y nada. Y pues no solo mujeres, o sea, obviamente también a veces había personas que tenían relaciones como, pero en forma de teatro y la gente iba a ver, pagaba por eso. Cambiando de tema y regresando de YouTube, continuamos con el de YouTube. Pero tengamos en cuenta que ahorita también hay varias aplicaciones que reemplazan a YouTube y no se utiliza la misma YouTube que era siempre porque tiene muchos anuncios. Ya Sí, es hay verdad. más aplicaciones que son, digamos, Avance. Sí. Sí. Exacto. pero hay muchas más. YouTube Entonces, hay perdió mucha YouTube fama se ya porque pues ya Por los existen anuncios, muchas ah, plataformas. Pero Existe no, que Twitch, igualmente, Pero obviamente. sí, no, ajá. O La sea, gente que pero se usted se actualiza. pone a dar cuenta todo lo que es Vance SnapTube.
es una copia, ni siquiera es una copia de YouTube, porque fuera que usaran su aplicación, la copia y que subieran videos a esa aplicación, no, es un YouTube, pero hacen algo para que le quitan los anuncios, Le pero es quitan el la mismo interfaz, le YouTube. cambian la interfaz. Sí, Ah, porque no, es pero el mismo YouTube. Exacto. Pues, por ejemplo, YouTube perdió mucha fama porque pues los youtubers, se le puede decir a eso, porque YouTube, a veces, los youtubers era lo que lo mantenía vivo, se fueron a otras plataformas a transmitir en vivo, como que empezaron que en Mixer, entonces de Mixer se pasaron a Twitch y Twitch fue su boom de todo. Chao, Ahorita YouTube. creo que hablamos de Twitch. Sí, ya nomás. Pero no, sí, porque es que lo que fue YouTube fue la monetización. Y eso que algo Claro. que yo investigué fue que antes de que hubieran influencers, de que pagara Facebook, de que pagara Instagram, YouTube al 2012 ya estaba generando Claro. youtubers. Y por eso lo primero que existieron antes de influencers fueron los youtubers. Y en esa época, el que fuera un youtuber en esa época se la Se echó. conocía así, literal. Subía un video O sea, y por pues, más malo ajá, que fuera, se se la tenía hacía muchas viral porque vistas. había muy poquitos y le pagaban mucha plata, mucha. Y todavía, Ahorita como todavía hay, mantiene, todavía sí, mantiene. pero ahorita como hay tantos, uno se tiene que esforzar mucho Para, todas las para redes ser sociales, reconocido. Hay muchos, en es todas que las hay redes muchos- sociales en general. Ya hay muchos de... Bueno, Jungkook crea la aplicación de mensajería inteligente para nuestro celular, o sea, el blog de notas. Era como un blog, este WhatsApp al principio era como un blog de notas. Claro, ya entendí. Esto iba a permitir que cada persona pueda entablar una conversación con otra persona, así como lo hacía Facebook, pero esta vez superando a Facebook con 2.000 millones de usuarios en 2014. Tercer capítulo en Malo es hablar, bullying. Bullying. Vamos a hablar después del bullying. Cuarto capítulo echando chisme del cohen. Pero si la profesora nos pasa la nota con 5 Epa. Sí, sí, sí. Hablamos de los influencers y el bullying. Yo creo que la verdad se va a hacer el mejor Ah, trabajo no. de todos. Vamos Si a nos crear un pone canal un de 5, si sacamos más de 4 o 5, hacemos un proyecto con la profe, hacemos al menos 2 podcasts. Epa, ¿Breve? va pa' esa. Blanco lo es. A mí me estás Y acusando. creamos un Es como canal de recochar. YouTube. No, pero hablando serio, No, profe, sí, hablando serio. real, profe. Hacemos un proyecto y hacemos unos podcasts. Porque eso es como corto, pero la real. O sea, la real. No, hablando serio. A mí me está gustando la Si nota. pasamos la materia bien y nos ponemos una nota, ¿sabe qué, profe? Hacemos la red podcast para usted. No, si Para que sacamos Vamos al para el menos, si colegio. sacamos al menos más de 4 o 5 y vemos que de pronto esto de verdad. Nos da. Nos interesa. Y si lo ponemos en el salón y la gente dice que está bien, hacemos otros 2 podcasts. Epa, ahí Como un está. proyecto con usted y ahí pues cuadramos la nota. Bueno, vamos a hablar de una última aplicación, una aplicación que últimamente Se ha utiliza sido- mucho. Sí, ha sido muy... Pues la que hablamos al principio más que todo. Sí. No, Sí, más- aunque vamos a extender este tema porque hay un tema muy grande y de hecho ya lleva tiempito, aunque en Colombia llegó un poquito más tarde la comunidad. Cansado de ver... No, es que yo estaba... Es que... Westcol, uy, Westcol es una chimba. Sí, la verdad sí. Westcol es. Es 1000 veces mejor la lienda. No, Uy, no. Andrea, Ñero, sáquela. Ya. Ñero, tápele la cara y quítele la voz. Es tu Sin casa, palabras, es Ñero. tu casa, Uy, pero no. se me va. Uy, no. Sabes que en Twitch uno ve como Mucho la contenido. improvisación. Ay, por eso también me gustan mucho los podcasts. Ajá, A mí me gusta podcasts porque es como la gente hablando y se lo toma con... Como nosotros podríamos en estos sabrosura. momentos estar en Exacto, directo. ajá. Podríamos estar en directo y la gente pues llega y nos ve hasta las Vea, cagadas estaríamos que haciendo cometemos. plata. Vea, pero para mí Eh, nos va chimba. no. Vea, Fuck news. desconectados 2.0. Bueno, ¿y qué? Vamos, háblamelo, vea, háblamelo Nero. Sí, todo el mundo empezó a hacer lo mismo. A Sí. copiar los mismos videos con el mismo nombre, pero otra persona y ya. Y llegó Twitch a hacer stream. Al principio eran videojuegos, ya que ya tocó el tema de Westcol. Que usted no lo conoce, al principio eran videos y él de hecho por eso pegó tanto, se puso fue a hablar, a ser sincero, a El hablar con único la de gente, Corea. interactuar. Oigamos que contar historias más de lo que también vivía, Sí. lo que hacía cuando era pequeño. Storytime. muchas Hacer cosas, esto, exacto. él cogió, invitó a un amigo, empezaron a hablar y créanme que es que eso hace entretener a la gente. Lo mismo que pasó con Ánimo de Ofender, que no tocamos el tema, fue lo mismo, o sea, ellos se reunían y ellos hablaban de lo más casual, O sea, pero tampoco es lo más casual porque No. también a veces se sobrepasaban con los chistes. pero eran ellos Pero, tenían un exacto. humor pasado y ellos decían, ellos grababan, a veces llegaban a las 8 de la noche y se iban a las 9, 10 y se iban a las 2, 3, 4 de la mañana. Y el video, ¿cuánto duraba? 40 minutos. Sacaban lo mejor, pero ellos se parchaban, hablaban y eso es lo que empezó a gustar, la sinceridad y la improvisación. Bueno, siguiendo con Twitch, esa plataforma, para saber un poco su historia,
se fundó. Se fundó en 2007. Al principio era JustinT.tv y los creadores eran creo que 2 y hacían solamente ellos. Yo no sé a quién se lo inventó, cómo fueron a pensar eso, pero bueno. Ellos creyeron que al principio de la plataforma solamente ellos 2 streameaban. Ellos pensaban que los iban a ver millones de personas. ¿Qué hacían? Se ponían una cámara en la cabeza. O sea, no se la ponían acá, sino tenían un soporte en la cabeza y grababan su día a día, lo que hacían y eso, pero no les pegó y decidieron hacerla pública. El que quisiera streamear fuera y nacieron los streamers. Claro, era como algo privado entre ellos. Sí, no, o sea, lo podía ver. Al principio Obvio. lo podía ver el que quiera, Ajá. pero solamente podían Podían streamear crear ellos de contenido solamente Ya yo. después que eran lo los pusieron jugadores. público, digamos que, bueno, como usted hoy en día es creador de contenido en Twitch. Sí, yo en Twitch, en YouTube y en TikTok. Ahora busquemos a la liendra. No vamos a hablar de la Vámonos, liendra. pero vámonos. O sea, que la verdad no quiero hablar ahorita mismo de la liendra. No, la gente es una tonta. O sea, porque Estamos por en eso. su casa y no quiero dañar un computador. O sea, porque como estamos hablando ahorita, digamos que él al principio pegó por lo que era entretenido. Pero lo ya que- hablamos de eso. Espere, por eso Algo, estoy pero es que diciendo. algo que le acepto al man es que el man se la Las vendió estafas. muy duro. Exacto. Ah. No, el man era uy, lo de las estafas es otro, que las estafas, uy, soy consciente No, las estafas. de que las estafas de la liendra son una Gonorrea. y eso, ¿Cómo es y esa? eso es Sí, malo. es una estafa muchísimo. Esas estafas son una, uy, no. ¿Cuál es esta? Tiene hasta demandas por estafas, lo mismo que Cosio. Man, estafa. Vea, eso consiste así, porque mi papá tiene hasta un conocido que le habló eso. Eso consiste así, vea. El man coge, y digamos es alguien que le promete 1000 cosas. Él tiene 6 millones, mínimo, Como el presidente. mínimo 100.000 personas, digámoslo del trader. Ay, venga, inscríbase en esto. Mínimo de los 6 millones, 500.000 se van a inscribir. Y esas 500.000 mínimo 100.000 van a pagar. Mínimo, de 6 millones, 100.000. ¿Cuánto vale? Vale como 50.000. Multiplique 50.000 por 100.000 y nunca les enseñan nada, nunca les dan nada, les sacan con excusas y se quedan con la plata. Eso es un asco, pero bueno, en fin, dejando el tema de ese hijo de puta. Bueno, ya cerrando las redes sociales, un debate muy bueno. Acá tenemos una opinión compartida porque todos somos Creadores de contenido. Llegó mi papá. todos somos adolescentes. Bueno, acá todos somos adolescentes, bueno, adolescentes y preadolescentes. Somos adolescentes y pues yo creo que entendemos más que lo que entienden, por ejemplo, nuestros papás. Por ejemplo, Sí, el yo debate cuando- en este sentido es más con la gente más mayor. Claro, yo cuando hago un video, estoy haciendo así un video en mi casa o algo, mi mamá se me queda mirando como... y el simple hecho de estar hablándole a una cámara como pena, ¿sí me entiendes? Y por eso es que le tengo admiración a Leandro La Zapa, porque es que se la oye, ese man se la oye. Sí, lo que Oiga, sabemos pues, eso. y es que literalmente no le importa pasar pena con quien sea, pero Nada. pues, lo importante es que hace reír a mucha gente. Claro. Y bueno, entonces, el final, ¿no? El Sí, triste porque ya me da pena con el papá Andrea también. Hablar. Bueno, entonces hasta aquí el final de nuestro podcast. Ya saben, profe, y parte Andrea- 2 y parte 3. Andrea nos va a hacer Maispira. Si Andrea no va hoy, que es miércoles, y Andrea no va mañana el jueves, es porque no hizo el Maispira y está en el hospital para hacer una Bueno, revisión. entonces hasta aquí Chao, nuestro chicos. podcast. Chao, chicos. Vamos a la pilla. Pausa esa mierda. Chao. Y Alexis, dependiendo de donde miremos, va cambiando el búfalo. A mí no me pegues, papá. Como la piro ahorita. Quiero. Las gafas se la van a caer. Ya. Ya, grabemos. Miedo, sí, Empecemos. grabemos. No le salió sangre, sí, chao. Gordo, aplauda. Nero, ya. Nero, que me pegó todo el piercing con orrea. el show. Sana. Que sana, colita el gordo de el gordo va a tener Si culo de no barba. sana soy, sanará Mañana. Listo, ya. Listo, ¿quiere un besito? Dale un besito. Ay. Y todo grave. Ah. ¿Usted no ha visto la melonea? Que es así reparecido, Nero. Oye, sí, Igual no. de negro. Pero ahorita. Bueno, siguiendo con el tema. No, Andrea se dio garra. No, la verdad, Andrea, sí.
O sea, uno puede ser negro, pero también. Y el preciso aquí estamos los dos blancos. Ay, yo me mandé. Ay, bro, yo no soy tan negro. Yo tampoco soy tan Yo no negro. soy tan negro, no. Vea, veámonos allá, que ya no somos blancos. A ver, vamos. Y blanquito. Allá lo vas. Pero lo apago. A ver quién es el más. A ver, vea. Vea, ¿quién es Uy, más no, negro marica, entre los pero yo dos? sí soy medio. Uy, el negro es más, el gordo es más negro que yo. Negro, yo sí soy.